Los cambios históricos en una nación no son producto de la casualidad. Tampoco constituyen un proceso inexorable que debe ocurrir sí o sí. En realidad se deben conjugar varios factores. Debe haber una voluntad política de cambio, una fuerza popular política organizada, ideas claras acerca del rumbo que se quiere tomar y un contexto histórico favorecedor. A continuación vamos a reflexionar sobre esto. Las grandes transformaciones sociales son productos del encuentro entre un proyecto nacional y un sujeto político popular. A medida que quienes tienen voluntad de cambio van generando demandas, se van encontrando, se van reconociendo entre sí, se va conformando una identidad, también van prefigurando qué es lo que quieren cambiar, cuál es el horizonte, hacia dónde quieren ir. Esto es el proyecto nacional. Y a medida que van dándole forma al proyecto nacional, se encuentran entre sí de manera cada vez más sostenida, de manera cada vez más amalgamada. Por eso entonces el movimiento que le van imprimiendo al proceso transformador va adquiriendo cada vez más fuerza. A continuación vamos a ver dos bloques históricos, los dos últimos que se han desarrollado en el último tiempo. El primero de ellos, el que comenzó en 1945, y que pese al golpe militar de 1955 permaneció, por varias razones que vamos a explicar después, hasta 1976. El segundo es el bloque histórico que nació y se está conformando a partir del año 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El primer gobierno peronista sirvió sobre la base de tres pilares: la clase trabajadora, el empresariado nacional y el ejército industrialista. También tuvo influencia y participación la Iglesia, aunque luego defeccionó como lo hicieron el empresariado y el ejército. Durante el peronismo, las organizaciones sindicales, las organizaciones cooperativas y las llamadas organizaciones libres del pueblo formaron una ligazón que estaba dada por una identidad nacional y popular compartida. Con el golpe militar de 1955, el bloque nacional y popular fue derrotado. Sin embargo, quedaron muchas cosas en pie. En primer lugar, más allá de la proscripción política, se mantuvo la capacidad de movilización política que estuvo activa y en movimiento durante 18 años. En segundo lugar, las instituciones que el peronismo había inscrito, tales como los sindicatos y todas aquellas propias del constitucionalismo social, como los derechos de los trabajadores, los derechos a la salud y a la educación, la protección de la niñez y de la tercera edad, permanecieron porque estaban en el imaginario y en la voluntad de todos los argentinos. En tercer lugar, la cultura peronista, que se transmitió de generación en generación. En esa familia argentina, que había adquirido la dignidad del trabajo, del salario, y que había obtenido condiciones laborales dignas, vacaciones pagas, acceso a la educación y a la salud. El movimiento peronista, que luego de 1955 contaba con el apoyo solo de los sectores populares y trabajadores, fue ganando nuevos aliados, nutriéndose sobre todo de numerosos contingentes juveniles. El régimen militar fue crecientemente presionado por una diversidad de organizaciones sociales y fuerzas políticas, y el propio Juan Domingo Perón fue armando diversos frentes para aislar al régimen. Se produce de esta forma el regreso de Perón en 1973. Pero tras su muerte, un año más tarde, la división interna del peronismo y el estado de debilidad de la organización popular dan lugar al periodo más sangriento de la historia argentina.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La dictadura militar de 1976 terminó de romper lo que podríamos llamar un empate hegemónico. Hasta ese momento histórico, los sectores nacionales y populares impedían con su organización y lucha que se limitaran o hicieran desaparecer sus derechos, pero no podían erigir un proyecto propio. A su vez, los sectores oligárquicos no contaban con las condiciones políticas para imponer un modelo neoliberal. La resolución del empate hegemónico se definió no por las urnas, no por el juego político electoral, sino a través de la supresión de nuestra ley fundamental, la Constitución Nacional, y por medio de la represión, la prohibición de las actividades políticas, el autoritarismo, la prisión, la tortura y la desaparición de personas. La dictadura militar destruyó las organizaciones sociales y políticas populares, quebró el tejido social solidario, desmembró la industria nacional, debilitó el movimiento y la organización de los trabajadores y derribó las instituciones instaladas durante el primer gobierno peronista. Posteriormente, desde 1983 hasta 2003, no se dieron las condiciones para que se generara un nuevo bloque histórico nacional y popular. La enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Si bien se asistió a la recuperación democrática en 1983, fue una democracia lavada, una democracia hackeada. Se habló de generar un nuevo movimiento histórico, pero pronto se reflejó que tenía mucho de clase media y poco de clase trabajadora. También se hizo un gran hincapié en el antiautoritarismo, pero se estigmatizó a las organizaciones populares, colocándolas al mismo nivel que la dictadura, poniéndola en igualdad de condiciones y de responsabilidades. Se creó la teoría de los dos demonios, sin tener en cuenta que a las acciones autoritarias desde arriba se respondió con resistencia y lucha desde abajo. Luego, en la década del 90, el gobierno de Carlos Menem fue la domesticación del peronismo. Hasta superó al propio Alvear en la domesticación que éste hizo del radicalismo. Durante su presidencia, imperó el mercado como mecanismo predominante de regulación social. Se impuso un Estado desregulador y tercerizador, que delegaba la provisión de servicios públicos a las empresas privadas. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se modificó la cultura y el imaginario colectivo. Se dejó de hablar de patria para hablar de sociedad. Se dejó de hablar de pueblo para hablar de gente. La conducción pasó a ser gerencia. Los partidos políticos perdieron su esencia. Ya no eran partidos con proyectos, sino que eran partidos que se orientaban hacia lo que recomendaran las encuestas de opinión. Ya no había bases, ni militantes, ni organizaciones populares, sino solo encuestados. No había convicciones, solo opinión pública. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a hacer. En el nuevo siglo llega el gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. La Alianza se propuso ser la cara más prolija y humana del modelo menemista. Continuó con la misma política, hecho que se evidenció cuando realizó un recorte del 13% a los jubilados y empleados del Estado.
y estalló el 2001. Fue en ese año donde las grandes movilizaciones reflejaron una eclosión que se venía incubando hacía ya mucho tiempo. Era una eclosión de masas y el comienzo de una nueva etapa. Allí comienza a perfilarse la constitución de un nuevo bloque histórico, nacional y popular, ya que se dan las condiciones para la articulación de un nuevo tejido social con las fuerzas políticas. Podemos hacer una analogía entre el bloque histórico popular y la música, entre los componentes del bloque histórico, que son, como habíamos dicho, el proyecto nacional, el sujeto político popular y la dinámica transformadora, por un lado, y por el otro lado, los componentes de la música, que son melodía, armonía y ritmo. La música no se puede desmembrar en sus componentes y del mismo modo tampoco podemos desarmar el bloque histórico entre sus partes. Ya vamos a ver que es necesario trabajarlas y analizarlas en conjunto, porque los tres componentes del bloque histórico se implican mutuamente. El proyecto nacional es el equivalente a la melodía. Marca el rumbo, el horizonte, es un conjunto de estrategias, de políticas públicas, de decisiones fundamentales, de carácter constitutivo que le dan nueva forma a la nación, que estructuran los sueños compartidos para una mejor calidad de vida de toda la población. La melodía en una canción es la que orienta, es la que dirige, es la que preside la canción. Del mismo modo, el proyecto nacional preside nuestro movimiento, marcándonos el rumbo y diciéndonos hacia allá vamos, argentinos. El sujeto político popular es la armonía. Está constituido por un conjunto de organizaciones populares, instituciones comunitarias, fuerzas políticas y sociales. Todas ellas tienen, por supuesto, intereses diversos, tienen valores distintos. Sin embargo, hay algo que las reúne, hay algo que conforma a este sujeto político popular en unidad. Es el proyecto nacional. En pos de idear el proyecto nacional, de darle forma, de crearlo, de recrearlo, de ejecutarlo, se va generando una identidad, un encuentro, un nosotros que le da forma al sujeto político popular. En la música, la armonía nos señala precisamente cómo hay una diferencia entre la ejecución de diferentes instrumentos y la ejecución de una orquesta cuando estos se encuentran simultáneamente orientados por una melodía y por un director. Cada instrumento emite un sonido diferente, sin embargo, cuando los escuchamos juntos, la melodía y el sonido armónico que nos convoca a todos es distinto, es mucho más que la sumatoria de las partes. El proyecto político nacional convoca al sujeto popular dándole una entidad que es mucho más que la sumatoria de las partes. Y el ritmo es el impulso movilizador. Antes de que existiera la melodía y la armonía, ya existía el ritmo. El ritmo es lo que le da fuerza a la música. Y en los albores de la humanidad, el hombre se movía con ritmo, se movía, bailaba y marchaba. Del mismo modo, el proyecto nacional es impulsado por el sujeto político popular a un cierto ritmo. A veces es muy acelerado, a veces es lento, a veces hay pausas, a veces hay reinicios. Pero lo que sí sabemos es que a medida que el proyecto nacional se va clarificando, va tomando forma, se va construyendo, se va ejecutando, se va haciendo realidad y a medida que el sujeto político popular va ganando en identidad, ambas cosas juntas, entonces el ritmo se hace irrefrenable.
No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. La melodía es el proyecto político nacional. Sin embargo, antes que el proyecto irrumpa en escena, aparecen algunos símbolos, algunos relatos que perfilan el horizonte. Por ejemplo, el uso de la lapicera Bic que el presidente Néstor Kirchner utilizó dejando de lado una lapicera de lujo, o la herida en su frente cuando bajó a Plaza de Mayo y tomó contacto con el pueblo, como no lo hacía un presidente en muchos años, desafiando cualquier límite protocolar. Se suma a ello la bajada del cuadro de Videla y Viñone del Colegio Militar, o la lectura del poema de Joaquín Areta, Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Estos hechos simbólicos, estas señales, son indicios de la formación de un nuevo horizonte histórico. Podemos recordar muchas más. El cambio en la Corte Suprema de Justicia a los pocos días de asumir su gobierno, la política de derechos humanos, la reestructuración de la deuda externa, el no al ALCA, ¡Alca, al carajo! las nacionalizaciones, la estatización de los fondos de las AFJP, la apertura de numerosas universidades nacionales en el conurbano y ya con Cristina Fernández de Kirchner al frente del Poder Ejecutivo, la asignación universal por hijo, la estatización de aerolíneas argentinas, la expropiación de YPF, la implementación del programa Fútbol para Todos y la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, entre otras. Todos estos hechos van marcando una huella, van señalando un camino. Y así se va construyendo un proyecto, con símbolos, con relatos. Finalmente, a través de una serie de decisiones que se concatenan con acciones concretas, se forma un plan, un proyecto nacional. Pero el proyecto necesita del sujeto para concretarse. El sujeto popular sería, en términos musicales, la armonía, que expresa la voluntad política y el deseo militante. En el sujeto popular se armonizan diversas voces e instrumentos que pertenecen a un conjunto de fuerzas políticas y sociales distintas. Estas se identifican con el proyecto nacional a la vez que lo producen y le dan forma. A partir de 2003, para articular sujeto y proyecto, la decisión política fue realizar varios acuerdos. Acuerdos de transversalidad, tratando de reunir e incorporar a distintos sectores y articular una nueva fuerza política. Posteriormente, se dieron acuerdos de concertación con sectores afines del radicalismo. Y finalmente, la incorporación de los numerosos contingentes de juventudes, a los que Néstor Kirchner apeló durante toda su vida, los que coparon las calles y plazas, luego de su muerte, en 2010. Quiero decirles a todos esos jóvenes que en cada una de esas caras yo vi la cara de él cuando lo conocí. Por último, el ritmo. El ritmo es el movimiento transformador que expresa la voluntad política de cambio. Y como todo cambio, como toda transformación, se desarrolla también una confrontación con los que oponen resistencia. La política es conflicto de intereses, y a medida que se va conformando el sujeto popular, también se va identificando quién está fuera o en contra del proyecto nacional y popular. Hoy estamos presenciando el desarrollo de un nuevo bloque histórico. Un bloque histórico está conformado por clases sociales, sectores, movimientos, fuerzas sociales y políticas. En nuestro caso, lo conforman los trabajadores, los empresarios nacionales, los productores agropecuarios, los cooperativistas y varios más. Pero no solamente debemos ver cómo se conforma el bloque histórico a nivel nacional,
es importante, muy importante, poder identificar las fuerzas que participan en la constitución de este sujeto histórico a nivel micro. Me refiero a las organizaciones vecinales, a los clubes, entidades deportivas, grupos parroquiales, blogs, grupos de rock, de arte, todo aquello que es movilizado por la juventud, por los vecinos y en definitiva lo que constituye el propósito de elevar la calidad de vida a nivel local, el desarrollo local. A medida que se trabaja por el desarrollo local, se trabaja simultáneamente por el proyecto nacional, por el desarrollo nacional. Entonces, tanto son importantes las fuerzas políticas y sociales nacionales como las que se desarrollan a nivel local. Ya sea que estemos hablando de sectores o fuerzas sociales y políticas a nivel nacional o a nivel local en el territorio, de lo que se trata es de destacar la importancia de la organización. Eso pasaremos a ver ahora. Existen varios teóricos de la izquierda internacional que plantean que los sectores populares o los trabajadores no deben organizarse, porque eso lleva al autoritarismo de la decisión o al verticalismo y burocratismo de la organización. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo se puede de esa manera generar un movimiento con la fuerza suficiente como para enfrentar en la arena política a un adversario? Porque muchos sectores impulsan la no articulación con los poderes políticos, alejándose de toda conducción y proyecto común. Pero se olvidan que los grupos económicos concentrados están organizados desde hace tiempo ya y actúan conforme a sus propios intereses. Mi voto no es positivo. Vale la pena recordar todos los intentos obstaculizadores y hackeadores que recibieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de los cuales la lucha de la patronal agropecuaria frente a la resolución 125 es uno de los más representativos. Que en nombre de la democracia, en nombre de la Constitución, en nombre de las leyes, liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar. No debemos olvidar las campañas sistémicas de los medios de prensa que se complementaron con los rumores por lo bajo que se practicaban en diversos ámbitos opositores. Como la política es conflicto, se generan estas situaciones de tensión, de lucha, de resistencia del establishment. Por todo ello, es necesario organizarse. Porque con la organización se canaliza la fuerza, se fortalece la deliberación popular, se clarifican las ideas, se adquiere identidad política y se desarrollan nuevos liderazgos. Hoy existen espacios democráticos para discutir y debatir, para construir un modelo y defenderlo, para pensar la relación que existe entre los intereses particulares de una agrupación, de un barrio, de un club, con los intereses nacionales, con los intereses de la patria hoy y de cara al futuro. Y aquí también hay que señalar la incidencia del proyecto político iniciado por Néstor Kirchner. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. En primer lugar, porque puso freno a la voracidad de las corporaciones. En segundo lugar, porque recuperó el Estado y a la política cuando nadie creía que iba a ser posible pensar que el Estado podía llegar a tener un rol predominante nuevamente, que regulase la economía y que distribuyese la riqueza social. Nadie confiaba en la política, que fue catalogada como un juego de intereses particulares y corporativos. Pero el proyecto político actual y el sujeto popular en formación que lo sustenta han modificado estas percepciones. Hoy, la política es un ámbito cada día más concurrido por jóvenes y no tan jóvenes. A ello se agrega que estamos acompañados por gobiernos nacionales y populares en toda Latinoamérica. Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile. Son solo algunos ejemplos de esta nueva historia que se abre para nuestro país y para toda la región.
Todo pensamiento, toda producción intelectual es el resultado de un determinado momento histórico, así nos lo enseña la experiencia. También está inscripto en un espacio geográfico particular. Hoy en día que estamos asistiendo al desarrollo de un nuevo bloque histórico en nuestro país, acompañado también por el desarrollo de nuevos bloques históricos en otros países hermanos de América Latina, debemos generar nuestro propio pensamiento. Pensamiento que ayude y facilite esta articulación entre proyecto nacional, sujeto político popular y ritmo o dinámica transformadora. Nuestro pensamiento nacional y latinoamericano. La idea de formar un pensamiento nacional ya parece planteada desde los orígenes de nuestra nación. Y hoy, con este nuevo bloque histórico, hay conciencia de la necesidad de pensar nuestros problemas desde nosotros mismos, desde nuestros propios intereses. Porque cuanto más nacional seamos, más universales seremos, como por ejemplo lo ha sido el Martín Fierro. Ser nacional no significa aislarse o cerrarse, significa más bien fortalecer nuestra propia identidad. Hay al respecto una anécdota muy linda entre Gershwin y Ravel. Gershwin es el padre del jazz norteamericano y Ravel el autor del famoso bolero. Dicen que Gershwin, siendo admirador de Ravel, le planteó que quería que le enseñara a componer, porque realmente la capacidad orquestal y los timbres de Ravel son impresionantes. Y Ravel le contestó, no le conviene que yo le enseñe, porque en realidad usted va a ser, en ese caso, un Ravel de segunda, y es preferible que sea un Gershwin de primera. Ese es nuestro desafío, ser argentinos de primera y no norteamericanos o europeos de segunda. Las ideas no se transponen, los proyectos no se copian y tampoco puede repetirse la historia. Se transfieren conocimientos, se reelaboran ideas y nuevos proyectos son movilizados por nuevos sujetos políticos. Tal vez estemos en las puertas de la constitución de una articulación política con peronistas y aliados. Tal vez sigan floreciendo muchas organizaciones silvestres más. Y tal vez se multipliquen, como ocurrió en el pasado, los ámbitos colectivos de deliberación, de participación popular, de gestión asociada con el Estado, de definición de líneas estratégicas de gobierno. Tal vez proliferen las escuelas de cuadros, con militantes, voluntades y deseos de proponer soluciones políticas y de instaurar, otra vez, valores trascendentes. Tal vez todo eso se articule y la política deje de ser moneda de cambio y se transforme en fuente de compromiso. Tal vez la melodía siga sonando y la voluntad crezca al ritmo de la multitud organizada, del pueblo. Tal vez, y seguramente así ocurrirá, se mantendrá viva aquella consigna que decía: patria sí, colonia no.